Quiero decir que lo que se articula como instancias de inscripción poética, cada poema, parecieran convenir en una imaginería que se organiza casi como una constelación. Debemos tener en cuenta que en las constelaciones hay estrellas que apenas son perceptibles. La intuición de que vivimos, y esto es irreversible, en las renuencias de un holocausto, ruinas, memorias, lo inevitable y portentoso del fuego. Sin embargo, la imagen del fuego es como una fisura aperturista de sentido. Cuando digo lectura, hablo de un ejercicio de la memoria que tiende a restituir a la escritura su dinámica primaria, su capacidad de mutancia, de apertura, de incidencia del deseo, de la búsqueda de plenitud, de algo que aparece por ahora como ausencia. Nunca imaginé que esta historia me llevaría tras los pasos de un fantasma. Nunca imaginé que sería yo quien regresara a su tierra natal para recobrar después de 100 años de injusticia y desmemoria algunos indicios que nos devolvieran su imagen. ¿Cómo hablar de la memoria cuando todas las huellas materiales de un acontecimiento se pierden? ¿Dónde buscarlas? La primera huelga obrera importante en la ciudad de Rosario comenzó en esta refinería de azúcar. En algunos años, el antiguo edificio de la factoría vecino al barrio obrero será un conjunto de viviendas exclusivas. La ciudad muta y en ese movimiento olvida.
pueblo. No nos importa quién eres. Siendo un sufrido, eres el pueblo. Empiezo estas notas como si fuesen un delgado hilo hacia el pasado, apuntes para el prólogo de un libro escrito por mi padre antes del golpe militar de 1976. Perdido entre pilas de cosas amontonadas por el miedo durante 27 años, un ejemplar apareció inesperadamente en mis manos el día de mi cumpleaños. Para instalar cualquier política que supusiera derrotar la inflación, o sea, detener la subida de salarios, había que derrotar al movimiento obrero del Estado de Bienestar. Entonces, la primera medida que se toma es adaptar una serie de medidas contra el movimiento obrero. La primera y más famosa es la famosa huelga de los mineros del año 80-81, en el cual durante mucho tiempo los mineros están en huelga y por otro lado Margaret Thatcher no da el brazo a torcer hasta que de alguna manera el sistema de huelga se deteriora y las empresas mineras son privatizadas y es expulsada una gran cantidad de obreros de las minas. Esto inaugura una política que el neoliberalismo también va a acentuar, que es el tema de quebrar el brazo al movimiento obrero en un determinado momento para principalmente bajar salarios y aumentar despidos. La idea del neoliberalismo era presionar sobre los salarios con una tasa de subvación. Hola Robert, ¿cómo anda? ¿Qué hace? Bueno, muchísimas gracias Robertito. ¿Todo bien vos? Sí. Dale, puede ser. En el bar, dale. Y no sé, tipo 7, ¿te parece? Dale. Aquel día del año 2003, la sorpresa y el recuerdo de un texto olvidado acaparó nuestra atención cuando mi amigo Roberto Frutos nos regaló un ejemplar fotocopiado del fusilamiento de Joaquín Penina, el libro escrito por mi padre para la editorial Biblioteca Vigil. ¿Me llamaste? ¿Qué pasó? Y tengo algo con regalo para ustedes. ¿Qué? No se van a imaginar. ¿Qué? Roberto nos contó esa tarde, mientras no podíamos creer que este único ejemplar hubiera aparecido, que el libro lo había encontrado en una caja de papeles viejos el Cacho Rodríguez, uno de los tesoreros y miembro de la comisión directiva de Vigil, e inmediatamente se lo había dado a Raúl Frutos, bibliotecario mayor de Vigil y padre de Roberto. La tarde fue cayendo y un sinnúmero de preguntas se me desprendían ante el libro recuperado, del que mi padre nos había hablado a todos hasta el cansancio.
más glorioso de nuestra historia, evoco el magnífico cuadro que elevó el corazón y tocó el alma de los argentinos el 6 de septiembre, la fraternal comunión de ciudadanos y de soldados dispuestos a sacrificarse por la salvación de la patria. Legionarios, como jefes de la revolución, soy vuestro jefe, y os aseguro que a pesar de las acechanzas de todo orden, vais a impedir que se han defraudado los anhelos nacionales en las grandes soluciones que la República necesita para ser normalizada. Dictadura no. Pueblo, no nos importa quién eres. Siendo un sufrido, eres el pueblo. Es inútil que te digamos que la mezquina libertad de la que gozabas la acabas de perder. Tú sabes esto o deberías saberlo. El militarismo, esa plaga funesta de todos los pueblos, cabalga sobre una bestia sin fuerza, sobre tu lomo, pueblo. Dictadura quiere decir no tener derecho a pensar ni a comer. Sea blanca o roja, la dictadura es la negación de todos los derechos para el pueblo, especialmente para el proletariado. En cierta forma, Joaquín Penina, un obrero, anarquista, catalán, venido a estas tierras a mitad de los años 20, y mi padre, el poeta rosarino Aldo Oliva, fueron víctimas de la primera y la última dictadura en Argentina, blancos distintos de una misma lógica represiva. Antes de dejar el país, mi padre quemó sus manuscritos más comprometedores, entre ellos los originales del libro sobre Penina. Su exilio en Cataluña, más económico que político, fue breve. La lejanía de sus hijos, la historia no cerrada en Rosario, demasiadas cosas sangrando, lo devolvieron al país cuando ya alumbraba la democracia. Mi padre murió en el año 2000 sin saber que en algún rincón de esta misma ciudad un único ejemplar del libro suicidado por la dictadura le sobreviviría. Con Florencia nos conocimos en el año 92, militando en la agrupación universitaria Santiago Pampillón. Con el tiempo, nuestra amistad se fue afianzando. En el año 2000, Florencia se fue a estudiar a España. En 2003, comenzó a militar en la Plataforma Argentina contra la Impunidad Barcelona, una asociación de derechos humanos que surgió en 1996 para apoyar desde España la condena a los militares de la última dictadura argentina. Es al sobreviviente testigo en el escenario de los juicios. Hago esta matización porque no somos, como decía antes, solamente testigos en el ámbito judicial. Me parece que en el largo recorrido que hemos hecho como pueblo, como organizaciones, estemos donde estemos, los pueblos que nos plantamos para exigir justicia, es precisamente empezar a superar ese lugar pasivo, el lugar de la víctima, para asumirnos o completar este concepto del testigo. El testigo sobreviviente, víctima, pero también sujeto activo. En febrero de 2005, Florencia volvió de visita a Rosario y nos encontramos un par de veces. Hablamos de muchas cosas y de su militancia en la plataforma. En el mes de marzo del mismo año, ya de vuelta en Barcelona, le envié una carta muy larga contándole toda la historia del libro aparecido y las dificultades para reeditarlo. En la siguiente reunión de la plataforma, Florencia llevó la propuesta y después de la aceptación por parte de los compañeros, prácticamente sola se puso en campaña para conseguir financiación. Durante 2006, Florencia consiguió que El Viejo Topo, una editorial comprometida con temas sociales e históricos, se encargara de la edición e impresión del libro. Hola. Hola, Flor, ¿cómo andás? Acá estoy, en plena tarea, en plena faena. ¿Cómo te va vos?
Y estaba anotando acá algunas cosas. Estoy en el tema de la escritura del prólogo, pero sí, lo que pasa es que tengo todavía un par de entrevistas que hacer. Mañana le voy a hacer una entrevista a Raúl Frutos, que fue el bibliotecario mayor de Vigil. Bueno, este es el ejemplar que se logró rescatar. Ajá. Qué bárbaro. Tiene la foto también. Claro, y no tiene la tapa. Fíjate cómo en lo que subsiste de la portada le han agregado un número 3 en virome, claro, que era el número dentro de la colección. Claro. Mis funciones, digamos, más específicas eran todos los servicios bibliotecarios, la relación entre comisión directiva y el departamento de educación en todas sus áreas educacionales, y la relación con la editorial. Claro. Por razones lógicas, obviamente, seguro. Que dirigía Rubén Naranjo. Mi papá ya estaba integrado a este grupo, se suma él por los años 63 más o menos, que lo convocan para hacer el mural de la biblioteca, ve lo que sucede acá, se entusiasma mucho, lo invitan a quedarse. Ese grupo de jóvenes muy entusiastas va creciendo en su intención de mejorar esa calidad que tenían de biblioteca, incluso inventan una forma de hacerse de recursos económicos como para poder crecer y avanzar, inventan una especie de rifa. En muy poco tiempo esa rifa los provee de muchísimo dinero y empiezan a comprar las propiedades de esta cuadra, a proyectar el primer edificio, el grande, que primero era grande, donde se alojaba el Jardín de Infantes, que fue una de las primeras creaciones que tuvo este grupo, y la biblioteca. Una de las muchísimas actividades educacionales, culturales, mutuales que tenía, aparte de una biblioteca muy importante de cerca de 60.000 volúmenes, fue comenzar alrededor del año 66 la edición de libros, en un sello que luego se transformó en el sello Editorial Biblioteca. La idea fue siempre producir libros con una perspectiva del interior, de la provincia de Santa Fe, con temas y autores que interesaron a la provincia y a la ciudad en especial. Así se fueron desarrollando una serie de temáticas de distintos aspectos, de temas educacionales, temas literarios, temas ensayísticos, toda una serie que llegó a editar cerca de 100 títulos distintos. Una colección que se programó ya en los años 70 fue la colección Testimonio, que incluyó en una primera tirada 5 títulos distintos. Yo le propuse a Rubén hacer una colección, que era un poco la idea que tenía la Vigilia, hacer colecciones populares, digamos, ¿no? Muy bajo costo. Entonces empecé a elegir distintos colaboradores, bastante caprichosa fue la elección, digamos. El primero que también pensé fue Norberto Galazo. Y él me dijo, bueno, me gustaría escribir sobre la década infame. Una de las propuestas fue una profesora María Luisa Rosena, y me parece que ella fue la que escribió sobre las revoluciones radicales en la década infame. Gladys Onega, que escribió un libro que se llamó La década infame, que es el único que yo conservé, que es esta edición bien rústica, que fue igual al libro de Aldo después. En las lecturas que fuimos haciendo, yo fui haciendo, y que incluso Riestra también, analizando todo ese periodo de la década infame, del 30 hasta el 40, una cosa así, ¿cuáles habían sido los temas que jalonaron toda esa década? Apareció el tema de Penina, el primer fusilado en la Argentina. Entonces, ¿quién puede escribir sobre Penina? Yo le voy a decir a Aldo. Y bueno, le dimos un plazo, porque la colección tenía plazo para terminar los 5 libros y mandarlos a la imprenta, y me acuerdo que me hizo sufrir muchísimo, porque sí, ya está, bueno, pero Aldo, mirá que faltan 15 días. Y a los 15 días, dice, no, yo estoy trabajando, no sé si estaba trabajando, pero al final me dio un ultimátum y apareció con el trabajo, que se llamó El fusilamiento de Penina, y me acuerdo que se hicieron 25.000 ejemplares, 5.000 ejemplares por título. Llegaron los libros terminados, me acuerdo que era una pieza, paquete, era enorme. Y
Naranjo dijo, me parece que con mucha sensatez, ahora, bueno, incluso habló con la gente, con Duri, con la gente de la conducción de la Vigil, y dice, mira, ahora ya termina el año prácticamente, ya todo el mercado de este editorial, ya está todo lanzado, los BCD y todo. Me parece que lo mejor que vamos a hacer es dejarlo para el año que viene y lanzarlo en marzo, lanzar la colección, los 5 títulos y llenar la ciudad de afiches, porque la Vigil tenía mucha vía pública por el tema de la rifa. Entonces tenía capacidad para hacer cartelería, se podía hacer un buen impacto publicitario y de marketing, ¿no? Bueno, le erramos porque lo dejamos para el año siguiente, en marzo vino el golpe y la colección quedó toda arrumbada en los paquetes y después la quemaron, según todas las certezas que existen, ¿no? Porque no quedó rastro de la colección. De los 5 títulos de esa colección, el más conflictivo era el de Penina. Era el de Penina. ¿No es cierto? Entonces es muy posible que alguna mano con la mejor intención, como sucedió en todo el país con los que tenían libros, ¿no es cierto? Claro, Que claro. cuántos quemaron, ocultaron, enterraron, tiraron por los inodoros, ¿no es cierto? Seguro. Porque tener un libro que podría ser conflictivo era muy peligroso, hasta tener libros era peligroso, Seguro. ¿no es cierto? Bueno, alguna mano lo